Silvia Escobar lleva 11 años de labor callada luchando por los derechos humanos. Es presidenta de la sección española de Amnistía Internacional. Silvia, a toda velocidad y en 3 palabras nos podrías decir qué es Amnistía Internacional, porque hay gente que se cree que es una organización política de color rojo. Amnistía Internacional es una organización humanitaria privada fundada en Londres en 1961 que tiene además categoría consultiva, que es un órgano consultivo de las Naciones Unidas, del Consejo de Europa y de la UNESCO, y que no puede tener un color rojo ni ningún otro color porque no es una organización política en ese sentido y porque es totalmente imparcial. Ahora vas a seguir hablando con Felipe Saúl, compañero de Radio Nacional de España. Cuando quieras, Felipe. Muchas gracias, Carmen. 10 de diciembre de 1981, fecha importante para los derechos humanos, Silvia Escobar, por dos motivos. 33 años de la Declaración de los Derechos Humanos y hoy la publicación del informe 1981 sobre los derechos humanos. Por Amnistía Internacional, una organización que ha recibido muchos premios internacionales, entre ellos 2 premios Nobel, uno a título individual al fundador de la organización y otro a la organización. ¿Qué hacéis? ¿Cómo funciona Amnistía? Bueno, primero quería decir para qué sirve o cuáles son los objetivos. Intentamos liberar a lo que denominamos prisioneros de conciencia, que son personas encarceladas injustamente, sin haber cometido ningún delito, sin haber recurrido a la violencia ni instigado actos de violencia, y que están en la cárcel por sus opiniones, sus ideas políticas, sus creencias religiosas, su origen étnico, etc. Por otra parte, intentamos que todos los presos políticos tengan un juicio justo. Y por último, erradicar la práctica de la tortura y de la pena de muerte sin ninguna clase de excepciones. ¿Cómo funcionamos? De forma democrática, en 250.000 socios en grupos de trabajo en 110 países, 40 secciones nacionales, entre ellas la española, que se reúnen en un congreso donde se decide la política de la organización, donde se elige a un comité ejecutivo internacional y que supervisa o que tiene la responsabilidad del trabajo del Secretariado Internacional con sede en Londres. ¿Y qué hacemos? Hacemos muchísimas cosas los que integramos las secciones nacionales. Enviamos cartas a gobiernos, ayudamos, esto es muy importante, el carácter asistencial de la organización, a familiares de los presos, integramos grupos médicos, etcétera, etcétera. Tendría que hablar muchísimo tiempo sobre hermosos ideales como todas las constituciones que en el mundo han sido y de muy difícil cumplimiento. ¿Qué regímenes les ponen más obstáculos? Los que incumplen la ley, o bien los que se saltan el marco constitucional de su país o la ley, el derecho internacional. ¿Cuáles se la saltan más veces? ¿Cuáles se la saltan? Bueno, nosotros no decimos, no hacemos esto, no hacemos diferencias cualitativas entre las violaciones de derechos humanos por 2 razones. En primer lugar, porque no hacemos ningún juicio de valor sobre ningún sistema político, económico o social, y por otra parte porque documentamos que se producen violaciones de derechos humanos en todos los regímenes políticos. ¿Quiere decir que todos los regímenes son iguales para Amnistía Internacional? No, implícitamente, o no implícitamente, pero sí, no nos ocupamos de regímenes para nada, nos ocupamos de individuos que están sufriendo violaciones de derechos humanos en estos regímenes e intentamos ayudarles de forma práctica. ¿Cómo conseguir la información? ¿Tenéis contactos? ¿Qué clase de contactos? ¿Tenéis espías? ¿Cómo? Habría que preguntárselo a los investigadores. Yo sé que en el Secretariado Internacional, que es la sede de los profesionales a sueldo de la organización, llegan entre 600 y 800 periódicos y revistas diariamente. Se obtiene información de misiones enviadas a países in situ. Se obtiene información de observadores de juicios y denuncias de familiares de víctimas, de abogados, de partidos políticos, sindicatos, grupos de presión, amigos, etc. Y lo que hace admirablemente el Secretariado Internacional es determinar cuáles de estas denuncias corresponden a hechos reales y trabajar sobre estos hechos reales únicamente. ¿Y qué relación guarda Amnistía Internacional con organizaciones internacionales como la ONU, la UNESCO, la Cruz Roja? Carmen, lo dije al principio, es un órgano consultivo, tiene categoría consultiva permanente con las Naciones Unidas, el Consejo de Europa, UNESCO, con la Organización de Estados Americanos, coopera y con la Organización para la Unidad Africana en materia de derechos humanos, y con Cruz Roja tiene excelentes relaciones como con otras 200 organizaciones humanitarias internacionales en el campo del intercambio de información y de acciones conjuntas. ¿Puedes citarnos, Silvia Escobar, algunos de los éxitos más importantes que te vengan a la memoria? Yo creo que uno, en el plano de los principios, la abolición de la tortura, la declaración por la comunidad internacional de ilegalidad de la tortura, creo que es un éxito de Amnistía Internacional, aun cuando por desgracia sabemos que se tortura. Y esto es un ejemplo de la doble moral y de la hipocresía que denuncia el informe. ¿Y de carácter personal?
Pues yo pienso en Benvela. ¿Quién no recuerda la visita de Benvela, agradecer el trabajo del Grupo de Adopción España 1 de Madrid en su liberación? ¿Y fracasos? Yo creo que la organización refleja un fracaso, que es el de la humanidad como colectivo para convivir civilizadamente. Y es un fracaso relativo. Y un fracaso absoluto, no puedo dejar de citar el llamamiento de Amnistía Internacional en favor de José María Rián, ejecutado por ETA. ¿Cuál es la postura de Amnistía Internacional frente a la libertad de expresión? Bueno, por supuesto que la defiende. Dice que defiende a los prisioneros de conciencia. Evidentemente está a favor de la libertad de expresión, de asociación, de libre difusión de las ideas, derecho a la integridad física y derecho a la vida. Estos son los pilares dentro de la Declaración Universal de Derechos Humanos sobre los que basa su actuación Amnistía Internacional. El diario soviético Izvestia ha acusado a Amnistía Internacional de estar pagada por la CIA. Uruguay ha acusado a Amnistía Internacional de estar pagada por los comunistas. ¿Qué dice Amnistía? Pues yo creo que es la mejor prueba de la imparcialidad de Amnistía Internacional. Y por otra parte, estos países que descalifican o intentan descalificar a Amnistía Internacional con calificativos son incapaces de refutar seriamente ningún dato comprobado por Amnistía Internacional. Nadie de hecho, creo yo, ha cuestionado seriamente ningún dato de Amnistía Internacional. ¿Cómo llegó Silvia Escobar a Amnistía? Yo creo que viene del hecho de que mi familia es una familia liberal en el mejor sentido del término. Yo he recibido una educación humanista y en mi casa siempre desde niña hemos tenido una sensibilidad hacia estas materias, es decir, que no tiene ningún mérito por mi parte. Ya he trabajado especialmente en el campo de la abolición de la pena de muerte fuera de la organización. En 1970 yo leí un anuncio en el Time, magistral, espléndido. Descubrí que existía una organización que me iba como anillo al dedo y me empecé a militar en ella en el 70 y desde entonces estoy aquí. ¿Qué dificultades más importantes ha tenido Amnistía en España? Bueno, yo creo que las que tiene fuera de España también, que son la intolerancia política, religiosa y racial y la indiferencia que yo juzgo irresponsable y peligrosa a veces sobre la materia de los derechos humanos. Y en España el hecho de que no existe una tradición de organizaciones de solidaridad en absoluto, salvo con la honrosa excepción de Cruz Roja y de las organizaciones de las iglesias. Y en ese sentido creo que estamos abriendo camino y rompiendo brecha y haciendo algo, lo digo con toda modestia, importante. ¿Qué puede decirnos de los informes de Amnistía sobre España? No puedo decir nada, porque existe una regla que me parece de oro en la organización que dice que las secciones nacionales no pueden ocuparse de temas de su propio país. Por razones que explicaría con mucho gusto. Yo sí puedo, y me voy a permitir citar que ha habido, aparte de los informes anuales de cada año, 4 informes especiales, corrígeme, 70, 73 sobre las cárceles, 75, 76 y 79. Y he resumido brevemente los 2 que me parecen más importantes para lo que ha ocurrido en España en estos 10 años. En el 73 se dice en el informe que había centenares de presos por pertenecer a organizaciones políticas clandestinas, por defender el derecho de los trabajadores a la huelga o por criticar al gobierno y su política. En el apartado de España del informe que se publica hoy, se hace una referencia a supuestos malos tratos recibidos por personas detenidas bajo la legislación antiterrorista y se cita el caso concreto de José Ignacio Arregui, pero se elogian muchísimas cosas del actual régimen. El cambio entre ambos informes a mí me parece importantísimo en esta fecha, 10 de diciembre de 1981. Bien. Muchas gracias, Silvia, por estar aquí y gracias por tu trabajo en Amnistía Internacional. Felipe, ya sabes, esta es tu casa, pero no tu casa la de la radio, sino esta tu casa, la de la televisión.